hay otra cosa importante en nuestra patria hoy, las elecciones. Es cierto que son las PASOs, es el primer paso para elegir, salvo en algunos departamentos que se votaba también para concejales e intendentes. Escuchaba en esta semana, en Córdoba, lo escuchaba sobre todo, no teníamos mucha música, así que poníamos lo mismo con Elena. En guaraní hay una canción el estilo guaraní. Guaraní era un hombre de protesta, ¿no? Y dice, yo sueño cuando venga un argentino a brindar salud a la gente. Sobre todo estaba pensando en la gente pobre. Yo pido a mi país, a mi Señor, por un argentino que saque a la Argentina con honestidad, pero que sea bajo la dirección de Dios. ¿Me acompañás? Oramos por el pastor y oramos por la Argentina en las elecciones. Bueno, Señor, queremos pedirte que tú bendigas en este instante al pastor y su familia, a los 4. Que tú lo bendigas en todo, que tú le hables, que tú te acurruques con él, Señor, que tú lo cubras con tu Espíritu Santo en este momento, que él sienta un abrazo tuyo y también Mónica. Señor, y sánalo, Señor, y que él esté convencido que nosotros estamos acá siguiendo las instrucciones que él nos da, pero sobre todo obedeciendo a nuestro Dios. Señor, bendícelo, lo extrañamos. Y te pido, Señor, por nuestra patria. Yo estoy desilusionado, Señor, con la gente que siempre hay que elegir. Pero yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de tu pueblo y que tú elijas a alguien y decías que alguien que no piense solamente en sí mismo, en las ventajas y en sus amantes, sino que piense en una patria fuerte, justa, grande, que sepa distribuir la riqueza en la gente y que dé servicios y que seamos iguales, Señor, pero con esfuerzo también y sacrificio de todos. Bendice a nuestra patria, Señor. Bendice a nuestra patria. Bendice a nuestra patria, Señor, y danos a nosotros esa cuota de, no sé si decir tolerancia, Señor, de aguante tal vez, para seguir y no ser con nuestra queja un factor más de desequilibrio de nuestra patria. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí vamos a ir ahí. Quedó más bonito de lo que yo lo había hecho, el llorar por las faltas, ¿no? Vamos a seguir con las imágenes, perdonarla a ella y perdonarme a mí. Pero yo le puse otro nombre, él le puso eso, yo le puse felices los infelices. Felices los infelices. Y fíjate, ahí, no, la anterior, déjela nomás, déjela. Ahí está, ¿ves? Eso decía que vamos a ir aprendiendo. Felices los infelices. Los dos extremos. Un lado feliz, la carita de alegría, y del otro lado, la otra carita. Estas son mascarillas de teatro griego, de varios siglos antes de Cristo. Yo las usé, me gustan. Y los dos aspectos, ¿no? Uno y el otro. Felices los infelices. Pero voy a detenerme primero en los infelices. Los infelices. Fíjate, ¿por qué un infeliz? ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien es infeliz? Por la cara. Pero sobre todo, ¿por qué? Por el llanto. El llanto. El llanto es la primera característica de un infeliz, de alguien que está sufriendo. El llanto. El llanto es un proceso
fisiológico y un proceso psicológico. Fisiológico porque tantas veces no se puede evitar. Uno no quiere llorar y el lagrimón le sale por acá. A veces cuando hablas con alguien más fuerte que vos y estás sufriendo una injusticia, vos no te atreves porque no querés perder el trabajo y sin embargo las lágrimas te traicionan y se vienen por acá. Expresa una situación psicológica y una situación física, fisiológica. Ahora, fíjate, por lo tanto, el llanto está ligado a las emociones, es una parte de emoción, es una emoción, una respuesta a una emoción. Pero las emociones, qué sé yo, cuando ayer veía el partido final, estaba medio resfriado, me quedé en casa bastante tiempo en cama y vi el partido del City con muy lindo partido con el Inter. Yo quería ganar el Inter, pero bueno. Y veía a los jugadores y lloraban, pero de alegría. Fíjate que si acá vuelva para atrás, nena, te dejamos hasta que yo le diga, todavía no. Llorar de alegría, llorar de alegría también es un proceso psicológico, pero ese no es infeliz, o sea, no estaría incluido dentro de esto. El que llora de alegría no lo tengo en cuenta. Si los del City lloraban porque era la primera copa que tenían. Los que lloraban de pena eran los de Lautaro, que eso sí, porque habían perdido una oportunidad después de como 20 años en que volvían a jugar una final. Yo me acordaba de un equipo que en la B veía llorar y quemar un estadio. Pero el otro llanto, sí, también en Madrid. Bueno, el otro, lo que acá me interesa y lo que el texto se refiere a llorar de dolor. El llanto es una expresión del dolor de una persona que le duele, que no tiene, está destruido y entonces llora. Siempre se nos enseñó que los hombres no lloran, pero en realidad también lloramos, nada más que a veces nos escondemos de otra manera. Fíjate, ahora sí, puse una carita, ¿ves? Del llanto allí y está mostrando qué ves de esa persona, una persona triste, sin ninguna duda, una persona triste. Ahora vamos a la otra, nena. Fíjate, ¿qué dice el texto que vamos a tratar de entender esta noche? Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos, consuelo. Feliz, infeliz. Sí, dichoso, el que llora. Dichoso, el feliz, el infeliz. ¿Por qué? Porque será consolado. Fíjate, o sea que acá se refiere al que llora. Al que llora. ¿Pero por qué lloramos? Yo buscaba, ¿por qué lloramos? Habitualmente por una pérdida. Lloramos por una pérdida. De un ser querido, de algo que nos gustaba. A veces yo he visto mucho llorar a las personas mayores del perder su juventud. He visto llorar por la pérdida de un matrimonio. He visto llorar por la pérdida de un ser querido. He visto llorar y habitualmente las pérdidas, a veces hasta los chicos cuando terminan la escuela, he visto llorar porque salen de adolescentes para entrar a una etapa casi de mayoría de edad. Pero también se llora por el fracaso, se llora por la impotencia, se llora a veces por el dolor simplemente. Pero fíjate, no es a esto a quienes se refiere el texto. El texto que dice dichosos los que lloran no es esa persona que se lloran. Pero yo me preguntaba, en ese caso, el que está llorando por esto no tiene consuelo. Cuando todos, yo lo he escuchado este texto, usarlo con el que está sufriendo, uno va a visitar a un enfermo y a veces necesita un texto de este tipo. Yo te digo, te voy a dar otro texto por si estás pasando por una situación de este tipo, que por una pérdida, por un fracaso, por un error, por algo que te afecte el corazón. Te invito a que leamos Salmo 46:1. Que ahí lo tenemos. Dice, Dios es nuestro amparo
y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ese es para nosotros. Es la ayuda segura en la angustia, en el llanto. Así que nosotros, cualquiera de nosotros, siempre tenemos esto, pero la bienaventuranza no es para nosotros. ¿Me estás siguiendo? Parece que estuviera contradiciéndome, pero no es así. Y fíjate, lo que pasa es que la vida cristiana, nuestra vida en general, la vida, yo diría que tiene 3 dimensiones. Ahí pasamos ahí está. La vida cristiana yo diría que tiene 3 dimensiones. O 3 aspectos. Una en la relación con la trascendencia, con lo que escapa a mí, porque yo no puedo, con Dios, con lo que no entiendo, con lo que está lejos, con el futuro, con lo que vendrá, con lo que yo no puedo controlar. Mi relación con ese ir y venir, con aceptar, no aceptar, con rechazar. Otro, con la sociedad, el encuentro que tengo yo con mis hijos, el encuentro con Elena, el encuentro con los vecinos, con mis compañeros de trabajo, con los que alguna vez, qué sé yo, jugábamos al fútbol, con el chico al lado que me hace broma, con mis contactos. Y eso está arreglado por una serie de normas. Si algo anda mal, tenemos unos problemas y esos problemas son generalmente judiciales. Si necesito un abogado, yo tengo una chica que se llama Flavia, que es muy buena y que cobra muy barato. Pero y era otro conmigo, yo conmigo mismo, porque lo que voy procesando, viviendo, voy cambiando, voy adecuándome, voy conformándome, disconformándome, voy con esperanza, sin esperanza y con coherencia o incoherencia. Yo te diría que esta mezcla hace como si la vida fuera un valle de bajadas y subidas. Subidas donde uno anda de 10 y bajadas donde uno va bajando. Te estoy hablando de la vida en general y la vida cristiana también. No hay un solo texto que no diga que en la vida no va a haber problemas. No hay un solo texto, al contrario. Dicen, en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros estamos en el mundo. En el mundo tendremos aflicción. La boleta del gasto nos llega a todos. Que se te perdió la tarjeta cuando ibas a subir al micro, le puede pasar a cualquiera. Que te roben, le pasa a cualquiera. Me quiere sacar protagonismo el Daniel, por eso se pone ahí, pero no va a sacar protagonismo. Esto es un ir y venir. Yo diría en términos bíblicos, que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, en la vida cristiana misma. Y mira, si no miramos Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4, dice un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto, ahí por pérdida, y un tiempo para saltar de gusto. ¿Qué es lo que quiero llevar a esto? Que hay un tiempo de aprendizaje que el Señor nos va llevando en esta relación con Él, con nosotros y entre los otros, y que vamos aprendiendo de los momentos de victoria y aprendiendo de los momentos de derrota. Hay momentos de derrota, hay momentos que las cosas no te van bien, hay un momento y te va a ayudar el Señor y ahí viene mi ayudador, Él me va a dar la ayuda, pero sigo diciéndote que la bienaventuranza no es para nosotros. Y esta experiencia de vida de momentos de llorar y momentos de no llorar, fíjate, quiero rematar que tiene un resultado. En Mateo 6:10, 6:20, ya parezco el pastor. A mí no me gusta meter tantos textos bíblicos, pero como a él le gusta, yo le meto también. Pero a mí me gusta mandar 1 o 2 nada más, pero si no después me reta. Como ahora, después, mañana Elena atendemos el teléfono. Mateo 6:20 dice, más bien acumulen para sí, ¿para quién? Tocate el pecho, ¿para quién? Para vos. Acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.
Con Elena fuimos a visitar a un hermano el viernes, que le entraron a robar y le llevaron bastante cosas. Y le decíamos este texto, ¿no? Qué bueno, porque en este andar cristiano de alegrías y tristezas vamos creciendo, e ir creciendo confiando en Él en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza vamos acumulando tesoros que no se pierden. No hay inflación, no depende del dólar, sino que el Señor es la garantía pura de que sus promesas son y serán siempre. Por eso acá hay otro tipo de tristeza. ¿Y te acordás vos de la parábola del hijo pródigo? No quiero quedarme en la parábola, pero en la parábola del hijo pródigo hay un momento que el muchacho se va, gasta todo, mujeriego, consume cualquier sustancia, le da al fernet, a la coca, bueno, también le mete a todo, salía, apostaba, andaba por todos lados, no dormía. Pero llega un momento en que se da cuenta que todo está mal, se sienta y dice, uy, lo que he hecho. He pecado contra Dios y contra ti, le dice al Padre. Hay un momento que se da cuenta, hay un momento, y allí dice que se llena de tristeza la parábola y que incluso dice, si yo pudiera comer lo que los chanchos están comiendo. Hay una tristeza que es distinta de la vida cristiana, que es porque falta vida cristiana, y esta es la que se deriva del pecado. Es a esta tristeza de que va dirigido el Salmo, a una tristeza más profunda, no la que el Señor da en el camino porque sabemos que tenemos la compañía, sino aquella tristeza, la del hijo pródigo, que se da cuenta que está solo, que él es responsable y que no hay ninguna salida que él pueda por sí mismo. ¿Y por qué esto? En realidad, nosotros vivimos en la 9. Nosotros vivimos en una realidad del pecado. La otra, nena. Ahí está. Fíjense, los bautistas especialmente, los hermanos pentecostales por ahí también, pero no hablamos mucho del pecado. Si uno ve todos los mensajes, y hay muy poco se habla del pecado, porque si uno dice del pecado y alguien se ofende, y tal vez ese no vuelva el otro domingo, y si no dice, me lo dice por mí, uno dice, lo dice por mí el predicador. Pero el pecado es bíblico y hay una parte y hay una realidad del pecado. Nadie puede escapar del peso del pecado. Nosotros los bautistas enfatizamos la gracia y le decimos del hombre nuevo, pero el hombre nuevo que nos da el Señor, nos da el hombre nuevo cuando el hombre viejo se descubre como hombre viejo, imperfecto, incapaz, impotente de superarlo y que necesita del Señor para salir. El pecado es una realidad. Y acá es esto, ¿qué es el pecado? Siempre lo escuchamos, pero en cuanto a la forma que es el pecado, es escapar al blanco. Yo voy en una dirección, me equivoco de otro lado. Quiero ir a Godoy Cruz, me tomo y aparezco en 5.000 lotes. Quiero irme a Maipú y aparezco, una vez con el pastor, queríamos a San Martín y aparecimos en Maipú. En serio, le decía, mira, por acá no se va. Y yo decía, los porteños, ya ve que... Y terminamos en el centro de Maipú y íbamos a San Martín. Menos mal que nos esperábamos porque nosotros llevábamos la palabra. Pero terminamos en San Martín. Y bueno, pero quiero ir a Maipú y me voy sin querer y termino en el Chayao. Escapar al blanco. Hay un blanco. Dios quiere que nosotros vamos de una manera. Pero fíjate, en esto de escapar al blanco, fíjate, exactamente lo contrario de Dios. El Señor es por naturaleza inmaculado, absolutamente perfecto, y el pecado es imperfección. No puede estar. Lo primero que el pecado implica es lejanía con Dios, porque es exactamente lo contrario, es como perro y gato. Exactamente lo contrario. No hay forma de escaparle, pero de acercarse a Dios tampoco. Dice que el pecador está bajo la ira de Dios. No es la ira que tenga un látigo. Yo cuando era chico hablaban del látigo. Dios no tiene ningún látigo. El Señor es de otra manera.
es un ser, es precioso, y nos enseña, nos conduce, pero no es un viejito de barba blanca, así como y peladito, sino que es un hombre, es una persona que conduce con un propósito. El pecado muestra lo contrario de la santidad. La santidad es la cercanía con Dios. En su forma, el pecado es perder o demostrar falta de santidad. Santidad es perfección. Santidad es ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo, ¿no? Pero fíjate, en cuanto a qué significa el pecado, resistencia a Dios. Hago lo que quiero. Así que les dijo que no podían comer de la manzana. Probate, bueno, no es la manzana, sino la fruta. Pero probate, es resistencia a Dios, es desorden de un orden creado por Dios. Dios no, el pecado esencialmente es resistencia a Dios y es atentar contra el orden de Dios. Y el resultado del pecado es la perversión, pero no estoy hablando de perversión en el sentido psicológico del término, porque si no ahí parece perversión, sería un tipo de trastorno de la personalidad que no es lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, los criminalistas, la perversión de los psicópatas, ¿no? Pero hablo de perversión en el sentido de mancha moral, en lo personal. Me estoy perdiendo, me estoy manchando, me estoy alejándome, no estoy haciendo las cosas bien. Fíjate, cuando se toma en cuenta esto y la persona logra entenderlo, tal vez no lo piensa así tan teológicamente o filosóficamente como lo digo yo, pero cuando se da cuenta que no la pesca ni cuadrada, que la realidad la sobrepasa, cuando se da cuenta que no puede transformarla, cuando se da cuenta que ni siquiera puede dormir, y entonces allí le entra una tristeza, y esa tristeza es a la que se dirige esta bienaventuranza. Es a esa tristeza a la que se dirige, a los que lloran, y ahí sí, a los que lloran. A los que lloran. Fíjate la imagen, un muchacho llorando desesperado cuando se da cuenta que no puede hacer nada. ¿Sabes para quién? Si no tenés al Señor Jesús, si te das cuenta que estás perdido, si te das cuenta que las cosas te salen todas mal, si te das cuenta que la angustia te está dominando, si te das cuenta que el temor en las noches no te deja dormir, si te das cuenta que el pánico se apodera de tu vida, y si tienes que llorar, yo te digo que hay esperanza para vos, porque en esa infelicidad el Señor quiere hacerte feliz. Cuando esto produce un dolor y cuando ese dolor es tan intenso que llega a las lágrimas, a veces en soledad o delante de los demás, allí viene esta esperanza. Es un llanto por escaparle al objetivo de Dios. Es un llanto por desobedecer a Dios. Es un llanto porque es una mancha en lo personal. Es una mancha, un fracaso personal. Y fíjate que en esto es la segunda de 5:4 de Mateo, la segunda de las bienaventuranzas o la de los dichosos o de las felicidades, está relacionada con el pobre de espíritu, porque el pobre es el que le falta algo y le falta más gracia de Dios. ¿Está de acuerdo con la primera? Es la primera. Por eso te digo que si se te perdió el perrito y tenés mucha tristeza por los chicos, el Señor, pedile ayuda, te va a ayudar. Pero no es esta bienaventuranza la que te va a aplicar. Te va a ayudar la ayuda general que el Señor quiere. Esta bienaventuranza es para el que está perdido. Y fíjate, quisiera que pasáramos a la 11, Debo. Ahora, dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Versículo 23. Pues todos. El texto bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte.
incluso te diría que hasta desanima, porque da una sensación de impotencia. Pero lo que habla que todos, y si llorás por esto, cualquiera, seas importante o no seas importante, seas hombre o seas mujer, seas de Boca, seas de River, lo de River no sé, pero sea lo que sea, el Señor, si has caído en esto, tiene lo que dice el 24, y vamos al 24, pero hay un pero que lo separa. Hay un pero que lo separa. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahí está la consolación. Ahí está el consuelo. Ahí está la felicidad. Ahí está el consuelo. Y quiero hablarte del consuelo entonces. ¿Y qué es el consuelo? El consuelo, lo que dice serán consolados, significa alivio. Consuelo significa alivio, significa descanso de una pena. Significa, ahí tiene acento, ahí tiene, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Es un alivio, un descanso, un darse cuenta, no era como yo pensaba. Es realmente sentirse bien, ¿no? Y fíjate, ¿qué dice Mateo 11, 28, 29? Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, están infelices, y yo les daré descanso. ¿Qué es descanso? Consuelo. Les daré consuelo. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso, alivio para su alma. Consuelo. ¿Qué está diciendo? Y cuando hables con alguien, mirá, puede ser el violador más horrible que haya, puede ser la persona más ingrata que conozca, puede ser que no tengas esperanza que alguna vez vaya a creer en Cristo. El Señor está dispuesto, si Él reconoce su condición, si logra darse cuenta que ha pecado contra Dios, que salió de su ritmo, que ya no tiene la blancura de Dios, que él escapa al orden de Dios y que ha terminado en una perversión personal, hay esperanza para él, porque hay consuelo, porque el Señor lo quiere consolar. Y más todavía, no tan solo en este consuelo, sino que Él nos promete un consolador, otro consolador. Y en Juan 14, 26 dice, pero el consolador, ¿el qué? ¿Y qué es un consolador? Ahí que trae consuelo. Consuelo era el alivio, era el descanso para el alma. Dice, pero vendrá otro aliviador, otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, gloria a Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo quitará el dolor del pecado. El Espíritu Santo enseñará a corregirnos. El Espíritu Santo enseñará a no equivocarnos. El Espíritu Santo nos enseñará el camino. Si llorás lejos de Dios, si estás lejos de Dios y llorás, yo te invito que encuentres en el Señor el consuelo, que encuentres la descarga que te inquieta, lo que te produce las llamas. Debes reconocer que sos pecador, debes reconocer que no tienes fuerza para salir por sí mismo. Debes poner y decir, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo sé que estás vivo, te reconozco, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Y se produce algo, un nuevo nacimiento dentro de nuestra vida. Y fíjate, ya voy terminando. Yo también, viste, también lo imito, si no me reta. Fíjate, si te sentís sin valor, si crees que no vales nada, para Jesús no es así. Para el Señor no es así. Jesús vino a consolarte. Yo ahí, pongamos la última, te invito que reconozca que pecaste, que reconozca que Jesús quiere consolarte y que lo tomes como Señor de tu vida.
esta bienaventuranza es para que tomemos el pecado en serio, veamos lo que es y al mismo tiempo para que valoremos de dónde nos sacó el Señor. Te invito a seguir las indicaciones de Jesús. Oramos. Señor, gracias porque tú nos sacaste, pero seguimos luchando muchas veces con estas cosas. Y seguimos luchando porque la carne muchas veces nos traiciona. Pero sabemos que en ti tenemos asegurado un futuro que nadie nos puede dar. Que no depende de elecciones, que no depende de propagandas, que no depende de mesías políticos, sino solamente de ti. Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos y ayúdanos a crecer y estar cada vez más cerca tuyo. Y ayúdanos, Señor, a compartir lo que has hecho en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los valientes que tú trajiste. Gracias, Señor, por esta oportunidad que a mí me diste. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.